El mar tiene una forma curiosa de devolvernos todo aquello que intentamos arrojar en él. Las mareas no olvidan, y el corazón humano tampoco. Hay una creencia popular que dice que la sangre nos une de manera inquebrantable, que la familia es un faro que siempre nos guiará a casa. Pero, ¿qué sucede cuando ese faro es precisamente lo que atrae a los barcos hacia los arrecifes para verlos naufragar? Mi nombre es Elena Rossi. Tengo 34 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta me he dedicado a documentar el mundo a través del objetivo de mi cámara. Fui fotoperiodista en zonas de conflicto y, más tarde, fundé Horizonte Visual, una agencia de medios que daba voz a los refugiados y a las infancias rotas por la guerra. He visto la belleza más sublime y la crueldad más descarnada de la humanidad. Sin embargo, las lecciones más duras sobre la supervivencia no las aprendí esquivando balas en tierras lejanas, sino en el pasillo de mi propia casa. Esta es la historia de cómo aprendí a construir mis propias fronteras, de cómo descubrí que el amor propio a veces requiere cerrar una puerta para siempre, y de cómo el perdón no siempre significa reconciliación, sino liberación. Para entender quién soy hoy, debo llevaros a una tarde gris de octubre en la laguna, en la isla de Tenerife. El aire olía a tierra mojada y a pino, y el viento bajaba del Teide con una frialdad que calaba los huesos. Yo tenía apenas 12 años. Era un martes. Recuerdo la fecha porque en el bolsillo de mi abrigo de lana gastado llevaba un pequeño sobre de papel. Dentro había una nota de mí profesor de arte solicitando 5 euros para una excursión al taller de un pintor local. 5 euros. Ese era el valor exacto de mi tranquilidad en aquel entonces. Mi madre, Isabella, estaba en la cocina. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de cortar resonaba rítmicamente. No levantó la vista cuando entré. Nunca lo hacía. Para ella, yo siempre fui una especie de sombra, un recordatorio de responsabilidades que no deseaba asumir. Estaba hablando por teléfono, su voz era un murmullo tenso y desprovisto de cualquier atisbo de ternura. Ya no puedo más con esto, dijo al auricular con frialdad. Se va hoy mismo. Dejó el teléfono sobre la encimera. Me quedé inmóvil, apretando el sobre del colegio hasta que mis nudillos palidecieron. Esperaba que me gritara, que me regañara por tener los zapatos manchados de barro, cualquier cosa que me confirmara que yo existía en su mundo. Pero Isabella simplemente me miró con la misma indiferencia con la que miraría una silla que estorba en un pasillo. Recoge tus cosas, ordenó, sin elevar la voz. Desde el umbral del salón, mi hermano mayor, Mateo, observaba la escena. Tenía 16 años y ya poseía esa arrogancia silenciosa de quien se sabe el favorito. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una media sonrisa cruel dibujada en el rostro. No hizo preguntas. No intentó defenderme. Simplemente disfrutó del momento. Isabella sacó del armario de la limpieza una bolsa de plástico de esas grandes y oscuras que se usan para la basura del jardín, y me la arrojó a los pies. Vete. Y no vuelvas. Fui a mi habitación aturdida y metí un par de jerseys, mis pantalones y mi cámara de plástico de juguete en el fondo de aquella bolsa. Cuando volví a la puerta, el viento me golpeó el rostro. Isabella la cerró a mis espaldas. Escuché el giro de la llave. Un sonido metálico definitivo. Esa noche emprendí la marcha más larga de mi vida. Llovía a cántaros. El agua se filtraba por mis zapatillas y empapaba mis calcetines, mientras la bolsa de basura crujía con cada paso, un sonido patético que me acompañó durante los 6 kilómetros que me separaban de la casa de mi abuela Clara. No lloré. Creo que el dolor era tan grande que mi mente simplemente lo bloqueó para permitirme seguir caminando.
Esa fue mi primera gran lección de vida. A veces, nadie vendrá a rescatarte, tienes que caminar hasta encontrar tu propio refugio. Eran casi las 10 de la noche cuando llegué al pequeño porche de madera de la casa de mi abuela. Mis piernas temblaban de frío y agotamiento. Me dejé caer junto a la puerta abrazada a mi bolsa de basura. La luz cálida del interior se encendió y la puerta se abrió. Nonna Clara era una mujer de manos encallecidas por el cuidado de su jardín y ojos que parecían contener toda la sabiduría del mar. No gritó. No llamó por teléfono a mi madre para exigirle explicaciones. Se arrodilló en el suelo de madera sin importarle que mi ropa empapada arruinara su vestido, y me envolvió en un abrazo que olía a lavanda, a tierra y a hogar. Ya estás a salvo, mi luz, susurró meciéndome suavemente. Aquel abrazo fue el ancla que me salvó de perderme en la tormenta. Durante los siguientes 6 años viví con Clara. El silencio por parte de mi madre y mi hermano fue absoluto. Me borraron de su existencia con una facilidad que, durante mucho tiempo, me hizo dudar de mi propio valor. Pero Clara se encargó de reconstruirme. Me enseñó a cultivar orquídeas, a tener paciencia y me regaló mi primera cámara fotográfica de verdad. Las raíces más fuertes, Elena, crecen en la oscuridad, me decía mientras plantábamos en el jardín. No dejes que el frío de otros congele tu capacidad de florecer. Cuando cumplí los 18 años, el corazón de Clara decidió detenerse mientras dormía. Su partida fue silenciosa y pacífica. El funeral se celebró en una pequeña capilla frente al mar. Y allí, después de 6 años de ausencia, apareció Isabella. Vestía de negro inmaculado, llorando lágrimas artificiales. Ante los vecinos, interpretando a la perfección el papel de hija desolada. Mateo caminaba a su lado con su habitual aire de superioridad. Me mantuve en la última fila, observando el teatro con una tristeza profunda y madura. Cuando la gente empezó a dispersarse, me acerqué al ataúd. Sentí unos pasos detrás de mí. Era Mateo. Se acercó a mi oído y con una voz cargada de veneno susurró. No te hagas ilusiones, hermanita. La abuela le dejó todo a mamá. La casa, el jardín, todo. Aquí no tienes nada. Me dio unas palmaditas en el hombro marcando su territorio y se alejó. No. Derramé una sola lágrima frente a él. Había aprendido a no regalar mis emociones a quienes no sabían valorarlas. Antes de salir de la capilla, el abogado de la familia, un hombre afable llamado Héctor Navarro, se me acercó. Me entregó un sobre de papel grueso sellado con cera azul. Aún no es el momento de abrir esto, Elena, me dijo con una mirada llena de comprensión. Llévalo contigo. Te ayudará cuando llegue la tormenta. Esa misma tarde, tomé un ferry alejándome de la isla. Tenía 18 años y el mundo entero por delante. No sabía que aquel sobre sería mi salvavidas 14 años después. Durante más de una década, me dediqué a viajar. Puse el océano y los continentes entre mi pasado y mi presente. En lugar de endurecerme con el dolor que vi en él mundo, elegí usar mi cámara para encontrar la luz en los lugares más oscuros. Construí horizonte visual desde cero. Mi trabajo conectaba a niños desplazados por conflictos con programas de arte y educación. A los 32 años, un grupo editorial internacional valoró mi agencia en 22 millones de euros y la compró. Económicamente, la niña que había sido expulsada con una bolsa de basura ahora era multimillonaria. Tenía éxito, tenía paz, y había aprendido a ser feliz en mi propia compañía. Pero la vida tiene la costumbre de ponernos a prueba justo cuando creemos que hemos aprendido la lección. Era un martes por la tarde.
Estaba en mi estudio en Valencia cuando el teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número de Tenerife. Algo en mí interior, una intuición antigua y profunda, vibró. Descolgué. Elena. Soy mamá. La voz de Isabella no era cortante ni fría. Sonaba frágil, asustada. Me dijo que le habían diagnosticado una insuficiencia cardíaca grave. Que su tiempo se acababa. Lloró, me pidió perdón por los errores del pasado y me rogó que fuera a verla a Barcelona, donde ella y Mateo estaban pasando unos días, para tener la oportunidad de despedirnos y sanar las heridas. Mi corazón se encogió. A pesar de los años de terapia, a pesar de los muros que había construido, la niña pequeña que aún habitaba en mí anhelaba escuchar un te quiero genuino de su madre. La empatía siempre ha sido mi mayor fortaleza. Pero en ese momento, estaba a punto de convertirse en mi mayor vulnerabilidad. Mi amiga Lucía, una periodista de investigación con la que compartía estudio, me miró con severidad mientras yo hacía la maleta. Elena, las personas no cambian de la noche a la mañana por una enfermedad. Llevan 14 años sin saber de ti. Ahora eres una figura pública que acaba de vender una empresa por millones y mágicamente quieren arreglar las cosas. Ten cuidado. Lucía tenía razón. Así que decidí ir, protegiendo mi corazón y mis límites. Reservé mi propio hotel, lejos del suyo, y me preparé mentalmente para cualquier escenario. La noche antes de volar, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No están buscando tu perdón, Elena. Están buscando tu luz. No vayas a ciegas. Creí que era un error o algún mensaje de spam, pero una ligera inquietud se instaló en mi pecho. Cuando llegué al lujoso hotel de Barcelona para nuestro encuentro, el ambiente era exquisito. La terraza miraba al Mediterráneo, el mismo mar que había acariciado las costas de mi infancia. Isabella me esperaba en una silla de ruedas, luciendo un aspecto débil. Mateo estaba a su lado, acompañado por una mujer joven de mirada calculadora. La cena comenzó con recuerdos fabricados y sonrisas tensas. Isabella hablaba de lo orgullosa que estaba de mí, pero sus ojos escrutaban mi reloj, mi ropa, evaluando mi éxito. Mateo apenas disimulaba su ansiedad. Cuando sirvieron los postres, Mateo se inclinó sobre la mesa y sacó una carpeta de cuero. Elena, la salud de mamá es muy delicada, dijo intentando sonar compungido. Nos está costando mucho gestionar los trámites médicos y los bienes familiares. Necesitamos que firmes este documento. Es solo un poder de representación médica. Ilegal para agilizar las cosas si ella empeora. El papel crujió cuando lo empujó hacia mí. No necesitaba ser abogada para saber que algo iba mal. Leí las primeras líneas. No era un documento para cuidar de ella, era un poder notarial amplio que le otorgaba a Mateo control absoluto sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades y mis decisiones. Levanté la vista. Mateo me miraba fijamente y en sus ojos vi al mismo chico de 16 años que se había reído cuando me echaron de casa. No había amor allí. Solo un hambre desesperada. Necesito que mi abogado revise esto, dije, con voz suave pero firme. El rostro de Mateo se endureció, adquiriendo un tono rojizo. ¿Es que no confías en tu propia familia, Elena? Mamá se está muriendo y tú te pones a pensar en abogados. Siempre fuiste una egoísta. Isabella comenzó a llorar, un llanto sonoro que atrajo las miradas de las mesas cercanas. Estaban intentando manipularme a través de la culpa y la vergüenza social. Respiré hondo, recordando las palabras de mi abuela. Las raíces fuertes crecen en la oscuridad. No me dejé arrastrar por su tormenta. Lo siento mucho por tu salud, mamá. Pero no voy a firmar nada esta noche. Me levanté despacio,
dejé dinero sobre la mesa para pagar mi parte de la cena, y me alejé sin mirar atrás. De vuelta en mi hotel, mi teléfono vibró. Era el mismo número desconocido. Vuelve a Valencia inmediatamente. Quieren incapacitarte. Mateo tiene deudas que no puede pagar. Huye. Esta vez no ignoré el mensaje. Hice las maletas y tomé el primer tren de regreso. Esa misma noche. Durante el trayecto envié fotos del documento a Héctor, el abogado de mi abuela. La respuesta de Héctor fue inmediata: no firmes bajo ningún concepto. Quien redactó esto no busca cuidarte, busca despojarte de todo. Al llegar a Valencia, Héctor y Lucía me esperaban. Lucía había utilizado sus contactos para investigar lo que descubrimos en esa sala de reuniones. Iluminada por la luz dorada del atardecer, me rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero también me liberó para siempre. Héctor comenzó a hablar con un tono suave y empático. Elena, tu abuela Clara, era mucho más sabia de lo que creían. Ella sabía quién era Isabella. Nunca le dejó su patrimonio. Creó un fideicomiso oculto valorado en cerca de 1 millón de euros para ti y para Mateo, intocable hasta que cumplierais 35 años. Pero Mateo descubrió un borrador. Lucía puso sobre la mesa unas fotografías y unos documentos. Mateo está arruinado, Elena. Debe casi medio millón de euros a inversores muy peligrosos. Tras fracasar en un negocio inmobiliario. El poder notarial era su plan principal para vaciar tus cuentas. Pero tenían un plan secundario. Lucía me explicó que Mateo había contratado a un hombre no para matarme, sino para manipular mis bebidas durante mi estancia en Barcelona. Querían inducirme a un estado de desorientación profunda, ingresarme en una clínica privada bajo la supervisión de un médico corrupto amigo suyo, y declararme mentalmente inestable. Debido a estrés postraumático por mis años en zonas de guerra. Si me incapacitaban, Mateo tomaría el control legal de mis bienes y de mi vida. Pero la estocada final fue una transcripción de un mensaje de audio que Lucía había logrado interceptar gracias a sus fuentes. Era una conversación entre Mateo e Isabella, minutos después de que yo me marchara del restaurante. Se ha ido, mamá. No ha firmado. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la vía médica?, decía Mateo. La respuesta de Isabella fue clara, gélida y letal para cualquier ilusión que aún albergara mi corazón. Haz lo que tengas que hacer, Mateo. Enciérrala si es necesario. Pero a mí déjame al margen, no quiero que me relacionen con esto. Me quedé mirando el documento sobre la mesa. No sentí rabia. No sentí deseos de venganza. Lo que sentí fue un duelo profundo, abrumador. En ese instante la imagen de la madre que había esperado que me amara se desvaneció, dejando solo a una extraña dispuesta a sacrificarme por su propia comodidad. Lloré. Lloré por la niña de 12 años bajo la lluvia. Lloré por los años de esperanza vana. Héctor y Lucía me dejaron mi espacio, en silencio. Cuando las lágrimas se agotaron, una serenidad cristalina ocupó su lugar. Había llegado el momento de cerrar el círculo, de establecer un límite que nadie pudiera cruzar. Jamás. Héctor, dije con la voz clara y firme. No quiero destruirles. No quiero vivir con ese veneno en mí. Pero quiero levantar un muro legal tan alto que nunca más puedan ver mi sombra. Quiero que se exponga la verdad, y quiero que pierdan cualquier derecho sobre mí o sobre el legado de Clara. Héctor asintió con una sonrisa triste pero orgullosa. Empezaremos hoy mismo. El proceso legal fue un acto de sanación, no de guerra. En lugar de un ataque furibundo, presentamos una demanda de protección y una orden de alejamiento, basada en el intento de fraude e incapacitación ilegal.
Nos vimos las caras 3 meses después en un juzgado de familia en Valencia. La sala era luminosa, con grandes ventanales por los que entraba la luz del sol. Isabella llegó acompañada de su círculo de amistades, interpretando nuevamente el papel de la madre abnegada, acusándome de haber perdido la cordura, de ser una hija ingrata que la abandonaba en su enfermedad, una enfermedad que, según los informes médicos solicitados por el juez, era una afección menor y completamente controlable, no una condena a muerte. El abogado de Mateo intentó pintar la imagen de una familia preocupada por la salud mental de una fotógrafa traumatizada. Pero no estábamos allí para pelear en el barro. Estábamos allí para iluminar la verdad. Héctor presentó las pruebas con la elegancia de quien no necesita alzar la voz para tener la razón. Presentó las deudas de Mateo, los registros de la clínica privada, los mensajes de texto. Y entonces pidió permiso para introducir una prueba más, el sobre con el sello de cera azul que me había dado 14 años atrás. Señoría, este es el diario de Clara Rossi, la abuela de mi clienta, anunció Héctor. En él, no solo documenta el abandono sistemático que sufrió Elena en su infancia, sino los 13 intentos legales que hizo la señora Clara para obtener la custodia total de la niña, intentos que la madre bloqueó manipulando al sistema, solo para seguir cobrando las ayudas estatales. El juez leyó las páginas. En la pantalla de la sala se proyectaron las hermosas letras caligráficas de mi abuela. Eran palabras llenas de amor hacia mí, y de advertencias sobre la codicia de Isabella y Mateo. A mi pequeña Elena, si estás leyendo esto es porque intentan apagar tu luz. No se lo permitas. Tu madre nunca supo amar, es como una tierra árida donde nada crece. Pero tú, mi niña, eres el océano. Inmensa, libre y llena de vida. Protégete. El silencio en la sala era reverencial. Las amistades de Isabella bajaron la mirada, incómodas, dándose cuenta de la farsa. Isabella palideció, su máscara de madre víctima cayendo a pedazos frente a todos. Mateo miraba al suelo, derrotado por sus propias deudas y mentiras, sabiendo que la investigación por fraude estaba a punto de llevarle a enfrentarse a cargos penales. El juez no dudó. Concedió la orden de alejamiento permanente. Dictaminó que cualquier vínculo legal o representativo quedaba anulado y derivó el caso de fraude de Mateo a la fiscalía. Mientras el juez dictaba su resolución final, sentí como un peso invisible se levantaba de mis hombros. No sentí euforia, sino una paz profunda y expansiva. Al salir de la sala, me crucé con Isabella en el pasillo. Estaba sola, sus amigos se habían marchado rápidamente. Me miró y por primera vez vi terror en sus ojos. No el terror de perder a una hija, sino el de haber perdido su fachada ante el mundo. Elena, murmuró extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Sigues siendo mi sangre. Me detuve y la miré a los ojos. No había rencor en mi mirada, solo una aceptación serena de la realidad. La sangre solo es un fluido, mamá. El amor es un acto, es cuidado, es protección. Tú tomaste tu decisión hace 22 años en aquella noche de lluvia. Hoy, yo tomo la mía. Te deseo que encuentres la paz que tanto te falta. Pero tendrás que buscarla lejos de mí. Me di la vuelta y caminé hacia las puertas de cristal, donde me esperaba la cálida luz del exterior. No hubo forcejeos, ni gritos, ni amenazas. Simplemente dejé caer el cordón que me ataba a su oscuridad. Mateo fue condenado a 3 años de prisión por intento de fraude y falsedad documental. Al perder su acceso a mis cuentas, sus acreedores confiscaron lo poco que tenía. Isabella regresó a Tenerife. La vergüenza pública fue su propia condena, se aisló incapaz de soportar las miradas de los vecinos que ahora
Conocían la verdad. No volví a saber de ellos. A veces la gente piensa que establecer límites significa dejar de amar o convertirse en una persona amargada. Es exactamente lo contrario. Solo cuando pones límites saludables puedes proteger el amor que llevas dentro y compartirlo con quienes realmente lo merecen. Con el fideicomiso de mi abuela y parte de los fondos de mi empresa, regresé a Tenerife, compré la vieja casa de Clara y la transformé. Hoy ya no es una casa solitaria. Se llama El Faro de Clara. Es un centro de acogida y formación artística para jóvenes que, como yo, han sido expulsados de sus hogares o no tienen un lugar seguro donde crecer. Les enseñamos fotografía, pintura y jardinería. Les enseñamos que el rechazo de quienes debían cuidarles no es un reflejo de su valor. Formamos una familia elegida. Lucía viene a dar talleres de escritura, y Héctor nos asesora legalmente. Mi vida está llena de risas, de manos manchadas de tierra y pintura. Y del sonido constante y tranquilizador del océano. Es domingo por la mañana. Estoy sentada en el mismo porche donde, hace tantos años, mi abuela me abrazó bajo la lluvia. El sol brilla con fuerza, iluminando el azul infinito del mar. Estoy tomando una taza de té observando a un grupo de chicos plantar bugambillas a lo largo del muro del jardín. La paz no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que tu casa está construida sobre cimientos sólidos que ninguna lluvia puede arrastrar. He aprendido que mi valor no dependía de la aceptación de Isabella, ni mi seguridad de la lealtad de Mateo. Mi valor siempre estuvo en mí, esperando ser descubierto y nutrido. Si estás leyendo o escuchando esta historia y te encuentras atrapado en una dinámica familiar que te consume, que te hace sentir pequeño, invisible o que solo te buscan cuando necesitan algo de ti, quiero que sepas esto: tienes derecho a irte. Tienes derecho a elegirte a ti mismo. No eres una mala persona por proteger tu paz mental. La culpa es una herramienta poderosa que otros usarán para mantenerte en la oscuridad, pero tú tienes el poder de encender la luz. Busca tu tribu. Construye tu propia familia. El mundo está lleno de personas dispuestas a amarte tal y como eres, sin condiciones, sin agendas ocultas. Sondío mientras uno de los chicos me llama desde el jardín para enseñarme una flor que acaba de abrirse. Dejo la taza de té sobre la mesa de madera. Respiro profundamente, llenando mis pulmones con la brisa marina. Ya no hay miedo. Ya no hay deudas emocionales que pagar. Solo hay luz, raíces fuertes y un camino abierto hacia el horizonte. Y por fin, de verdad y para siempre, estoy en casa.